Un investigador de la Guerra Civil Española dijo que la Guernica de Andalucía había sido Málaga, pero que sin duda alguna la Guernica de Córdoba había sido Pozo Blanco, el pueblo que más bombardeos sufrió durante la Guerra Civil del 36 al 39. El sábado se presentó el libro Pozo Blanco bajo las bombas, obra del historiador Juan Aperador, adscrito a la Oficina de Patrimonio del Ayuntamiento de Pozo Blanco. En la presentación intervinieron también la concejala de Cultura Rosario Rossi y el doctor en Historia Juan Bautista Carpio. Es un libro que cuenta, evidentemente, una etapa de nuestra historia que ahora parece que muchos se empeñan en ocultar, cuando ha sido una etapa pues que ha cambiado hasta la imagen de nuestro pueblo, y es en definitiva de lo que va este libro, de un montón de información, de datos que nos revelan ante la etapa que se vivió y que merece la pena seguir hablando para evitar que se vuelva a repetir una situación así. Yo quiero reivindicar la figura de ellos dos. Por una parte, la de Juan Bautista, como fundador de la Oficina de Patrimonio, una oficina que la verdad ha generado en los últimos años muchísimo, una cantidad de información, de catalogación, de ordenación incluso de la documentación y la información de nuestra localidad, y que aunque a veces no se ve y parece que es una labor que queda ahí de puertas para adentro, dentro del archivo de la Oficina de Patrimonio, la verdad que cuando sale un proyecto así, esto es una punta del iceberg de la labor que se está haciendo día a día desde que Juan Bautista puso esto en marcha allá por 2011-2012. También quiero agradecerle por su disposición para colaborar en este libro, tanto para las correcciones, para prologar el libro. Siempre, la verdad que siempre se ha mostrado dispuesto, y yo pues creo que cabe agradecérselo por su buena disposición siempre. Y luego, por otra parte, Juan, el compañero Juan, que bueno, pues le ha puesto una dedicación, una ilusión a este libro desde primera hora, desde que llegó. Cuando entró siempre él tenía muchísimas ganas, unas ganas que no sabía por dónde empezar, y bueno, hablamos de que había proyectos inacabados de la anterior etapa de la Oficina de Patrimonio Histórico, y enseguida cogió algunas pinceladas y le dio forma a este libro que hoy presentamos, que es un libro que en realidad lleva acabado más de un año, pero gestar un libro es bastante complicado hasta llegar al día de hoy que lo presenta. Y además quiero reivindicar una parte de Juan, que es historiador, pero también es escritor. Parece que a veces los libros de historia no están bien escritos. Y creo que encontrarte un libro de historia bien escrito es muy bonito y es de agradecer para los que no somos historiadores. O sea que gracias por esa parte, que también es de alabar. Es un libro que creo que era necesario. Es un libro muy bien escrito, como ha dicho Rosario, es un libro muy bien documentado. Nos hablará de este aspecto ahora también Juan, que es el autor y es el que sabe el trabajo que cuesta realmente recopilar toda la información. Pero además de todo eso, además de ser un buen libro por sí mismo, es un libro que era necesario. Y era necesario porque yo en mi casa he oído montones de historias sobre los bombardeos de Pozo Blanco. Se lo he oído a mis padres, se lo he oído a mis abuelos, y creo que en la mayoría de las casas de Pozo Blanco hemos oído historias de los bombardeos, hemos oído esas historias de supervivencia de la guerra, y en esas historias las bombas han estado siempre presentes. Pero no hemos tenido una idea exacta de cómo fueron esos bombardeos, de cuántos fueron. Yo sé que la casa de mi abuela se cayó parcialmente por una bomba, pero no sé si fue una casualidad o es que se bombardeaba de forma sistemática esa zona. Es decir, teníamos muchos de nosotros esa idea de los bombardeos, pero necesitábamos una historia que nos la ordenara, ¿no? que nos dijera de dónde viene esto, por qué vienen aviones a bombardear Pozo Blanco, cómo lo hacen y qué consecuencias tuvo. Y eso es lo que nos plantea Juan en este libro, y me parece algo para mí necesario, porque necesitaba ordenar estas ideas. Y luego uno que va teniendo ya cierta edad se va dando cuenta de que yo sí he oído esas historias, pero quizá mis hijos no tanto. Y también es necesario este libro para que la gente más joven conozca qué es lo que pasó en Pozo Blanco, conozca cómo vivieron los que
ocupaban este pueblo antes que nosotros, nuestra gente, cómo sufrieron y cómo sobrevivieron, porque de todo se tiene que aprender y, por supuesto, de la supervivencia después de las bombas es algo de lo que me parece muy importante que aprendamos. Y empezamos por los libros de memoria. Cuando te planteas escribir sobre este tema, pues todo el mundo sabemos que hay gente que vivió estos hechos en primera persona y ha escrito libros que hablan sobre ellos. Entonces, esa es una fuente que puede ser un poco tramposa porque depende de la ideología de cada uno, a lo mejor da una visión que no se concuerda, ¿no? Pues entonces hay que confrontar las fuentes, ¿no? En este caso, los libros de memorias que he utilizado, los principales son Memorias de un miliciano, de Emiliano Mascaraque, que fue concejal de Pozoblanco durante la Guerra Civil y luego, por suerte, cuando volvió la democracia en el 79, volvió a serlo. También el libro La comarca de los Pedroches, al comienzo de la Guerra Civil, de Antonio Leal. Esta persona era de la otra facción, vamos, del bando rebelde, digámoslo así, ¿no? Al margen de la guerra, Lo que sé por mí, de José Fernández Escribano, y Grabado profundo, de Juan Antonio García Redondo. Los cuatro vivieron, y Vino amargo, de Agustín Redondo. Los cinco vivieron de primera mano estos hechos, ¿no? Entonces, para ver cómo lo tratan, voy a leeros un poco. Concretamente, vamos a empezar por Pozoblanco sufrió 111 bombardeos, se dice poco, o sea, pronto, en la Guerra Civil. 111 bombardeos. De ellos, el primero, curiosamente, fue por parte de la aviación republicana. ¿Por qué? Fue en agosto del 36 y en aquella época, después del golpe de Estado del 18 de julio, en agosto aún los rebeldes conservaban Pozoblanco. Todas las fuerzas de la Guardia Civil se acantonaron en Pozoblanco y Pozoblanco estaba con los rebeldes en ese momento, ¿no? Entonces se produce el primer bombardeo. Vamos a ver dos versiones de ese mismo bombardeo. Una contada por la primera, por Antonio Leal Márquez, que estaba aquí en Pozoblanco y era adepto a los sublevados, que cuenta: de la aviación corresponde decir que el día 6 aparece por primera vez en el horizonte una avioneta. La expectación que se produce es enorme, la gente se echan a la calle, extasiándose mirando al cielo. En los ánimos, grandes esperanzas por un lado y temor por el otro. ¿Será de las nuestras? ¿Será enemiga? Pronto quedó eliminada la duda, empezaron a caer bombas. Una de las bombas explotó en la plaza del Cronista Sepúlveda, causó 3 muertos y varios heridos. Los muertos fueron Bartolomé del Pizarro del Cerro, Jerónimo Muñoz García y Miguel Fabio Márquez. Cuando iban a enterrarlos tuvieron que volverse, porque el cementerio lo tenían ocupado los milicianos gubernamentales. En definitiva, los inhumaron en el hospital. La avioneta procedente de Madrid la pilotaba el capitán Resac y estableció su base en una llanada próxima a Peñarroya, Pueblo Nuevo. Esa es la versión, dice que bombardean y hay 3 muertos, incluso da los nombres, ¿no? Diferente versión, como he dicho, tiene Emiliano Mascaraque, que era concejal por entonces del ayuntamiento. En su libro de memoria dice: se venían anunciando la llegada de fuerzas al servicio del gobierno legítimo, pero antes hubimos de entregar a un enviado un plano del pueblo, en el que figuraba el ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil, muy destacado. Ignorábamos su objeto, que resultó ser para orientar a una avioneta que, a las órdenes del gobierno, sobrevoló estos objetivos arrojando octavillas sobre el cuartel e inmediaciones, que combinaban a los rebeldes a la rendición y les anunciaba una próxima ofensiva, además de hacerles saber que eran conocidos y se sabía el número de presos que tenían en su poder, advirtiéndoles de la grave responsabilidad en que incurrían de pasarles algo. Próxima al ayuntamiento, la avioneta también dejó caer una pequeña bomba que originó un pánico enorme y ocasionó un muerto y varios heridos. Uno da 3 muertos, otro da otro muerto. La labor del historiador en este caso es comprobar eso, ¿no? Otro libro que he utilizado bastante, sobre todo por su estupenda descripción de cómo se construyó el refugio de la Plaza de la Constitución, es el de Vino amargo de Agustín Redondo. Pero también, aparte de su buena descripción, porque él vivía en la misma plaza donde se hizo el refugio, con lo cual estaba viendo, tenía unos 9 o 10 años entonces, fue viendo cómo se hacía el refugio. Entonces lo cuenta bastante bien. Pero lo que más me ha llamado la atención es cómo explica una noche de bombardeo, porque también se bombardeaba por la noche, ¿eh? Una noche de bombardeo en Pozoblanco. A nosotros, cierta noche de mayo, también nos tocó pasar unas horas angustiosas,
Gran número de aviones de caza y de bombardeo en 2 sucesivas olas nos hicieron pasar unos trágicos e interminables sustos. La primera oleada, como quiera que las bombas arrojadas no eran del tamaño y peso de los bombardeos de otras veces, sino que su poder destructivo era mucho mayor, ya que los edificios y manzanas de las casas eran derrumbadas sin dejar rastro de ellas, en nuestro pobre juicio solo se nos ocurre tumbarnos en el patio sin más resguardo que las estrellas. Yo por mi parte nunca pensé que me hubiera podido caer encima el edificio colindante, que tenía una altura de muchos metros. Viene la segunda oleada de aviones, más numerosa y agresiva todavía. Pasaron unos minutos, tal vez un cuarto de hora. El bombardeo fue largo, terrible. Esta vez lo pensaban mejor y entre el primero y el segundo fuimos a sufrirlo a un lugar más espacioso, a un huerto. El huerto de la casa que fue de don Ricardo Vizcaíno, situada a pocos metros de mi casa. El ir y venir de los aviones duró muchísimo tiempo. Veíamos los reflectores iluminando los cielos. Nosotros estábamos echados boca arriba, medio sentados, divirtiéndonos, eso lo ponen lógicamente entre comillas, con el panorama que teníamos entre nuestros aterrados ojos. Las ametralladoras y los cañones antiaéreos no dejaban de vomitar proyectiles que dibujaban en el firmamento unas estelas luminosas dignas de ver.